bonito que ya está llegando un nuevo amanecer. Bueno, hoy es un episodio bien especial porque queremos dedicarle a través de este pequeño homenaje a nuestra Venezuela. Y queremos, no está de más el nombre de lo que nos une, punto de encuentro en este podcast. Y es Hoy nos une Venezuela. Ambas somos venezolanas y simplemente queríamos hoy compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que somos, de lo que sentimos y de qué significa para nosotros Venezuela hoy. Tal cual como tú dices, sí, un punto de encuentro de nosotras dos es nuestra nacionalidad. Las dos nacimos en ese maravilloso país. Y la reflexión que yo quiero hacer hoy, que es bien distinta, o mi sentir es bien distinto a lo que yo había venido expresando años atrás con respecto a Venezuela, cuando me fui. Y como dicen varias pancartas por ahí en Instagram, no nos fuimos porque quisimos, nos votaron prácticamente. Y yo todavía tenía ese resentimiento, esa molestia, esa frustración. Y claro, en mis ganas de protegerme quizás y de proteger mi decisión de haberme ido a Venezuela y de no sentirme una, ¿cómo se llama eso? Una traicionera, una traidora, digamos. Comencé a recordar nada más lo negativo, lo desfavorable, lo feo que me hizo sentir Venezuela los últimos años. Pero de hace unos 2 años para acá, mi relación con mi país ha sido completamente diferente y ese es el llamado que yo quiero hacer de reflexión hoy, porque siento que Venezuela hoy nos necesita de esa manera distinta, desde esa ilusión, desde esa energía de creación, de progreso, de amor. Si algo nos ha demostrado Venezuela y nosotros los venezolanos es que somos resilientes. No importa lo que la gente diga, de que si a todo le sacamos un chiste, de que a todo es una burla, todo es no sé cuánto, es una ligereza, pero si algo hemos demostrado es la resiliencia. Y hoy Venezuela necesita de nosotros desde esa energía de amor, de lo que sí quiero para el país, de ese abrazo. Para mí Venezuela es identidad, para mí Venezuela soy yo, para mí Venezuela es un abrazo, es una comida, son mis raíces. Y esa es la invitación hoy, eh, recordar a mi Venezuela con esa energía de maternidad, de abrazo, de suspiro y, y de agradecimiento a esa espectacular mujer que hoy nos está representando. Y como ella dice, esto es hasta el final. Así es. Y bueno, Venezuela para mí es el acobijo, es el olor, es el sabor de nosotros en esencia. Y particularmente, bueno, mis hijos nacieron en Venezuela, eso es otro punto de encuentro. Y llevamos la sangre adentro, llevamos ese sabor de esa yaca, de esa empanada, de esa arepa, de ese pequeño. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que también tenemos que empezar a sentir, de que no está mal reconciliarnos con ella, reconciliarnos con el daño que le han hecho. Y una de las cosas que también yo quería reflexionar en esto es que es válido que nos sintamos a veces, a pesar de la resiliencia, como bien anunciabas tú, Lice, que nos tengamos miedo, que tengamos miedo a sentir que otra vez vamos a perder, que otra vez vamos a fracasar, que otra vez nos mintieron. Pero de la misma manera nos llega como esa bocanada de esperanza, de ilusión, de ese volver a casa, de volver a pisar el aeropuerto. Yo creo que ahí es donde tenemos que nuevamente saber que somos seres humanos, que no estamos aquí, o sea, no estamos en los países regados en el mundo, no somos 7,8 millones de venezolanos que quisieron ir. Es que nos dejaron la puerta abierta y nos invitaron sin vuelta atrás. Nos dieron ese empujón para decir, si quieres buscar otra oportunidad, tienes que hacerlo afuera. Yo creo que esta es la oportunidad de volver a sentir ese aire de que nos abrieron otra vez la puerta para en algún momento volver a entrar. Y yo quiero que sepan que no estamos solos, que como mamás hemos sentido ese sinsabor, esa desesperanza. Pero vuelvo, insisto, hay una mujer que está llevando la batuta, que también es mamá.
Y ella también necesita el abrazo de sus hijos, porque sus 3 hijos no están en Venezuela. Y eso no debe ser para nada fácil. Luchar por encima de todos a pesar de ti y de tus hijos. Y yo quiero que representemos esa mujer en cada uno de nosotros, en esa esperanza, en ese futuro para todos. Y bueno, hoy nos unimos a todas esas almas, a todas esas voces que hoy nos sentimos igual, que un día en la mañana estamos esperanzados, en la tarde nos da frustración, en la noche volvemos a agarrar un suspiro y eso es parte del ser humano. Pero nos unimos en sentimiento, en amor y en acción en este punto de encuentro para tal cual llamar a ese amor, a esa energía y a esa visualización de una Venezuela bonita y libre como todos nos merecemos. Nos vemos en un punto de encuentro llamado Venezuela. Hasta el final, despiértate, levántate y cree en el mañana. Aférrate, mantén la fe, que el amor siempre gana. Despiértate, levántate y cree en el mañana. Aférrate, mantén la fe, que el amor siempre gana. Hasta el final.